¿Qué o quién es Israel? La palabra Israel proviene de la palabra hebrea Sarot, que significa prevalecer, superioridad. Algunos estudiosos definen Israel como el que contiende con Dios, y la frase el que contiende puede ser interpretada como teniendo a Dios de su lado. Por eso es que podemos deducir que el que tiene a Dios de su lado puede prevalecer. En el libro de Génesis 32:28 nos narra un evento el cual sucedió hace aproximadamente 3000 años, en donde un ángel de Dios peleó contra el patriarca Jacob y después de haber prevalecido, recibió un nuevo nombre, el cual es Israel. El varón le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Génesis 32:28. El patriarca Jacob, o Israel, tuvo 12 hijos y a su vez, estos 12 hijos tuvieron hijos e hijas, y este grupo de personas conformaban los hijos de Israel. Estos hijos de Israel, incluyendo al patriarca, debido a una fuerte hambruna que se suscitó en aquellos tiempos, se vieron en la necesidad de ir a vivir a Egipto, lugar en el cual estuvieron aproximadamente 400 años. Se multiplicaron y ahora este numeroso grupo de personas formaron la nación de Israel. Este numeroso grupo de personas fue esclavo en el país de Egipto y clamaron a Dios, y Dios los sacó de la esclavitud con grandes señales y prodigios como las plagas y la apertura del mar, entre otros, para llevarlos a la tierra prometida, la cual había sido prometida al patriarca Abraham. Y pareció a Jehová a Abraham, y le dijo: «A tu simiente daré esta tierra». Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Génesis 12:7. Esta área geográfica donde se asentarían sería llamada Israel o tierra de Israel. El grupo de gentes llamado Israel también se le conoce como el pueblo de Dios. Y los principales de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Jueces 20:2. También Israel se le llama en la Biblia como la congregación de los santos. Aleluya, cantad a Jehová con canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Salmos 149:1. También a Israel se le llama la congregación de Israel. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12:3. En los tiempos del rey Salomón, el Eterno le dijo que debido a su pecado, el reino de Israel sería dividido. Primera de Reyes 11, del 11 al 13. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. De esta división del reino, surgió lo que se conoce en la Biblia como el reino del norte y el reino del sur, donde la división quedó en 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. Al reino del norte se le llamaba Israel, o casa de Israel, o Efraín, y a Judá se le llamaba casa de Judá, o reino del sur,
y de hecho cada uno tenía su propio rey. Segunda de Reyes 15:1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. En los tiempos de Jesús, o Yeshua en hebreo, lo que quedaba de Israel era el reino del sur, es decir, los judíos, ya que ellos eran y son parte de Israel, y el reino del norte, las 10 tribus, había sido llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. y no regresaron. Pero había profecías de que regresarían por medio del Mesías. Lo más probable es que en la mente de Yeshua y sus apóstoles, el concepto de iglesia era diferente al concepto de hoy en día, ya que la palabra iglesia viene del griego eklesia y del hebreo kahal, la cual se utiliza para referirse a las 12 tribus de Israel. De esto surge una teoría entre muchos creyentes de raíces hebreas, que la iglesia de Cristo es Israel, la cual se encuentra esparcida entre la iglesia católica, la evangélica protestante y miles de denominaciones. Lo más probable es que sean descendientes de alguna de las tribus de Israel, ya que la misión del Mesías de Israel, Jesús, era ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quizá por eso en Mateo 15:24, Yeshua dijo: «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». O quizás por eso el mismo apóstol Santiago, cuyo nombre era Jacobo, en la introducción a su carta se dirige a las 12 tribus esparcidas. Santiago 1:1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, salud. De hecho, en la versión Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, en Deuteronomio 31:30, entre otros versículos, al referirse a la congregación de Israel, se utiliza la palabra eclesía. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, dice lo siguiente, Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. En este versículo bíblico, la palabra congregación en el griego dice eclesía, lo cual en todos los otros versículos del libro de los Hechos en el que es utilizado, se traduce al español como iglesia. Por lo tanto, para algunos creyentes, otra forma de definir Israel es la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. De hecho, la Nueva Jerusalén, de la cual se habla en el libro de Apocalipsis, que bajará del cielo, tiene 12 puertas, una para cada tribu de Israel. En la actualidad vemos a Israel como un área geográfica en el Medio Oriente llena de conflictos donde habitan judíos, musulmanes y cristianos. El término Palestina surge en los tiempos del emperador romano Adriano. Dicho término fue puesto al área de Judea después de la última revuelta de los judíos, los cuales definitivamente fueron expulsados de su tierra, y dicho emperador, para que Israel y los judíos fueran borrados de la historia, le nombró Palestina, en referencia a los más acérrimos enemigos de Israel, los cuales eran los filisteos, de ahí el nombre Palestina. Pero el emperador romano no contaba con que en 1948 los judíos regresarían a su tierra y se le volvió a llamar Israel, y de ahí empezó el conflicto actual. El Israel que vemos actualmente, es decir, los judíos, son solo una parte
ya que faltan las otras tribus. Como hemos visto, el tema Israel es complejo y hemos abordado el tema desde diferentes perspectivas para entenderlo mejor. Es decir, lo vimos como palabra y su significado, lo vimos como una persona, como un grupo de personas, como una nación, lo vimos como un área geográfica, como el pueblo de Dios, como la congregación de los santos, como la congregación de Israel, como el reino del norte y como el Israel actual. La esperanza que muchos tenemos es que en un futuro no muy lejano todo este conflicto y confusión se arreglará y resolverá, y pronto el Mesías juntará a las 12 tribus o a los 2 reinos esparcidos por todo el mundo y empezará la era mesiánica o el milenio.